Señal directa. Y saludo con mucho gusto, como siempre, al rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, Gustavo Padilla Montes. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Carlos, muy buenas noches. Con el gusto de estar con tu audiencia de Canal 44. Pues ha sido un año complejo, Gustavo, parte de la pandemia y este retorno a la normalidad y a clases presenciales. ¿Qué rescataríamos de este tercer año de actividades? Bueno, primeramente, muchas gracias por estar con tu audiencia. Mira, lo que rescatamos es que en el tercer informe de actividades que rendí el pasado 22 de marzo, dimos cuenta de la resiliencia de la comunidad universitaria. Evidentemente vivimos estos 3 años de mi administración como rector, de los cuales 2 de ellos prácticamente fueron en una pandemia que nos sorprendió, que no la esperábamos, y en donde la comunidad universitaria, y muy particularmente del centro universitario, tuvimos la capacidad para entender que teníamos que innovar, que teníamos que cambiar muchas prácticas para poder salir adelante. 2 grandes retos. El primero fue, sin lugar a dudas, la salud de nuestra comunidad, ¿no? Por eso fue que diseñamos un conjunto de estrategias pues tendientes a garantizar la salud. Y la segunda, evidentemente, pues tiene que ver con el modelo educativo que adoptamos, un modelo académico que se adecuara a las necesidades, primero, del trabajo en línea con toda nuestra comunidad estudiantil y académica, y después un plan de regreso gradual, escalonado a las clases presenciales. Desafortunadamente, en el camino no llegamos todas y todas, perdimos parte de nuestra comunidad, académicos, trabajadores, incluso estudiantes tuvieron desafortunadamente el encuentro con el COVID y se nos fueron antes. Pero lo más importante, Carlos, es que estamos de regreso, que somos un centro universitario que fue resiliente y que hoy nos encontramos con un regreso, con un modelo académico que nos permite innovar en todos nuestros procesos. Además de la innovación, Gustavo, algo que se vio en el CUSEA con mucha evidencia fue, digamos, la solidaridad que se dio y el apoyo que se dio entre alumnos y la comunidad universitaria también. Sin lugar a dudas, desde el primer día, el día cero, aquel 17 de marzo de 2020, cuando nos confinamos, que la Universidad de Guadalajara decidió suspender clases presenciales a partir de ese día, ya para el día 20 de abril, Carlos, ya teníamos un plan en CUSEA que le denominamos para que puedas quedar en casa. Recordemos que la instrucción o el criterio sanitario de las autoridades era quédate en casa. Nosotros lo que hicimos en CUSEA fue un plan para que nuestra comunidad pudiera quedarse en casa, y eso implicó muchas cosas, entre ellas llevar internet a quienes no podían conectarse, prestar equipos de cómputo. Hicimos una campaña para recolectar equipos de cómputo, nos solidarizamos con la comunidad a través de la campaña para donación de despensas. Fuimos uno de los centros universitarios que más recursos logró para poder llevar el auxilio a nuestras comunidades, pero también participamos en la mesa de reactivación económica durante ese tiempo. Tú recordarás que había 2 grandes mesas, la mesa de salud por el gobierno del estado, pero había otra mesa sobre la pandemia económica. Entonces, desde el día 20 de abril de 2020, en CUSEA ya estábamos trabajando de la crisis sanitaria. Nosotros no paramos actividades. De hecho, poco después, en el ciclo escolar 2020B, que inició en agosto de 2020, ya teníamos un plan que le denominamos En CUSEA Estamos Contigo. Era una forma más solidaria porque entendíamos que la pandemia se estaba prolongando. Ese plan de En CUSEA Estamos Contigo lo que procuró fue acercar los recursos, la transición de apoyo de libros, por ejemplo, para que pudieran llevárselos a sus casas o enviárselos por correo, la posibilidad de suspender todo tipo de trámites o de servicios de manera presencial, la posibilidad de abrir un call center para que las personas que reportaran por COVID pues tuviéramos una atención más cuidadosa. En fin,
un conjunto de actividades en el ciclo escolar 2021A, esto es prácticamente a un mes después de la pandemia, cuando la universidad decidió volver en un entorno híbrido a clases, que recordarán que había posibilidades de regresar. En CUSEA hicimos un plan, lo actualizamos, que ya se llamó Volver al CUSEA en un entorno híbrido, inclusivo y seguro. Pretendíamos que el regreso a clases fuera muy gradual, con muchos cuidados, con un protocolo, pero sobre todo muy sensibles, atendiendo a las personas que eran más vulnerables. Implementamos una plataforma de inclusión para la comunidad más dolida durante la pandemia, y eso nos permitió estar muy sensibles. Ya para el 2021B, es decir, agosto de 2021B, ya hicimos un plan de regreso seguro a clases presenciales. Y este regreso a clases presenciales lo hicimos bajo dos modalidades muy generales. Es decir, sabíamos que también habíamos aprendido mucho de la pandemia, de tal manera que no vamos a regresar como estábamos en el 2019. Aprendimos también cosas positivas durante la pandemia, la digitalización, la modalidad en línea, de tal suerte que regresamos ya, pero con un modelo híbrido de clases, en donde tenemos lo que se conoce como la modalidad presencial enriquecida y la modalidad mixta, que combina lo presencial con lo virtual. Este plan de regreso seguro a clases del semestre pasado nos permitió ahora ya en 2022, y toda vez que la universidad regresó 100% a clases presenciales, bueno, en CUSEA hicimos una innovación, porque realmente no regresamos al 100% a clases presenciales, nos quedamos con un modelo muy innovador de educación, y aquí pues es el mérito de toda la comunidad. Se dice fácil, pero somos el centro universitario con mayor población estudiantil de toda la Universidad de Guadalajara. Tenemos 200 estudiantes, así que ya te has de imaginar que pues es una ciudad universitaria propiamente dicho. Así que bueno, yo reitero mi reconocimiento a la comunidad académica, a los directivos, a los trabajadores y por supuesto al estudiantado, que nos ha permitido pues volver, pero con un plan muy renovado de trabajo. Gustavo, siendo un centro universitario temático, en lo que ustedes conocen, por supuesto, ¿qué tan importante fue contribuir con proyectos, con sugerencias para el tema de la reactivación económica? Bueno, pues fue fundamental en aquella época, cuando el señor rector general nos pidió que representáramos a la universidad en la mesa de reactivación económica. Lo primero que hicieron los economistas de la División de Economía y Sociedad, pues es poner muy claro los números y las implicaciones que tenía confinar. Recordarán que en aquella época se cerraron todos los sectores y giros empresariales que fueran no esenciales. Evidentemente eso propició una crisis, pues porque muchas de las personas que hoy tienen empleo están más en sectores de comercio y de servicios, algunos de ellos con microempresas, es decir, empresas familiares, de tal manera que en CUSEA se hizo un estudio y se fue acompañando con datos, con ciencia, con conocimiento científico sobre las implicaciones que tenía el confinamiento en la economía de la sociedad. Lo que logramos fue que CUSEA, junto con la Sala de Situación en Salud, pudimos poner las tendencias de la pandemia junto con las condiciones socioeconómicas, y eso permitió aportar desde esa trinchera para poder crear un programa de reapertura escalonada de los sectores durante la pandemia, mientras se fueran dando las condiciones. Eso nos llevó incluso a crear lo que se conoce como la Plataforma de Economía de Jalisco, es decir, esa plataforma lo que contiene es un conjunto de análisis, estudios y tendencias económicas que en un principio lo hicimos con el fin de orientar sobre el COVID-19, y ahora ya se quedó como una aportación para la toma de decisiones en lo que se conoce ya como la etapa ya no de reactivación económica, porque ya estamos reactivados, ya prácticamente todo está abierto. Ahora lo que estamos haciendo desde CUSEA es aportar para la recuperación económica, para la recuperación de los empleos, para la recuperación de la productividad y por supuesto
de la competitividad de Jalisco. Entonces, ahí está el CUSEA con todos sus expertos, pues muy comprometidos, ¿no?, a traer un conocimiento útil para este periodo que va a ser prolongado. Hay dos grandes retos en el planeta, no nomás en México y en Jalisco. El primero de ellos es la crisis, lo que provocó en términos de rezago educativo. Y también en CUSEA, el señor rector general impulsó el año pasado la creación de un instituto de investigación educativa que está al frente nada más y nada menos el doctor Gilberto Guevara Niebla, uno de los hombres más lúcidos y que conoce más de educación. Entonces, un reto es la recuperación educativa de la población en general, desde la educación básica hasta la educación superior. Y el segundo tiene que ver con la recuperación económica, con el bienestar y con la paz social de las familias. Entonces, ahí estamos en CUSEA, pues aportando a la sociedad y particularmente trabajando muy de cerca con el sector empresarial, por un lado, y por otro también con las autoridades del gobierno, tanto del Estado como de los propios municipios. Pues muy bien, Gustavo, como siempre un gusto platicar contigo y te agradezco que hayas tomado la llamada. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias y bueno, pues estamos ahí muy pendientes para seguir participando en este medio público de comunicación. Muchas gracias, muy Gustavo. buenas noches. Buenas noches. Es Gustavo.